Amar es reinventar cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día, es quererme como soy, respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Es no parar el agua para que corra siempre limpia y compartirla como don que nos habita. Amar es vencer el miedo que paraliza, pues vivir sin arriesgar es embalsamar la vida. No perder y no ganar, por no errar es cobardía. Como Pedro, estamos llamados a liberarnos de la sensación de derrota ante nuestra pesca, a veces infructuosa, a liberarnos del miedo que nos inmoviliza y nos hace temerosos, encerrándonos en nuestras seguridades y quitándonos la valentía de la profecía. Como Pablo, estamos llamados a ser libres de las hipocresías de la exterioridad, a ser libres de la tentación de imponernos con la fuerza del mundo, en lugar de hacerlo con la debilidad que da cabida a Dios. Libres de una observancia religiosa que nos vuelva rígidos e inflexibles, libres de vínculos ambiguos con el poder del miedo, a ser incomprendidos y atacados. Buenos días a todos. Con estas palabras del Papa Francisco, comienzo un domingo más el programa Tiempo para el Espíritu, en el que intento profundizar en el Evangelio que escuchamos en la Eucaristía Dominical, desde unas claves de lectura que nos ayuden a comprender las llamadas que nos hace para poder así vivir una espiritualidad más profundamente humana que nos identifique con lo que Dios está siendo en nosotros. Este domingo 29 de junio celebramos la fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Y el Evangelio que escuchamos es de San Mateo. Nos dice así: Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe, preguntó a los discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algún otro profeta que ha vuelto a la vida. Jesús les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Yo te digo entonces que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de Dios. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Nos cuenta el apóstol San Pablo, al comienzo de su carta a los Gálatas, que tuvo un grave altercado con Pedro en Antioquía de Siria, acusándolo de estar traicionando a Jesús. El motivo era que Pedro, cuando estaba a solas con cristianos procedentes del paganismo, no guardaba las prescripciones judías sobre los alimentos, que sí guardaban los cristianos procedentes del judaísmo.
Pero cuando Pedro estaba delante de Santiago o de algún otro dirigente cristiano, sí guardaba esas prescripciones. Pablo le llama hipócrita, porque sigue poniendo la salvación en el cumplimiento de normas y ritos y no en la fe en Cristo Jesús. En ese tiempo, Pablo no podía imaginar que la Iglesia terminaría celebrando su fiesta el mismo día que de la de Pedro. Pero lo que pretende la Iglesia al unirlos en una misma celebración no es cantar la gloria de ninguno de los dos, sino celebrar la obra común que Dios llevó a cabo a través de ellos. Esta fiesta se celebraba ya en el siglo IV, aunque no es fácil descubrir las razones reales que llevaron a aquellos primeros cristianos a unir en una misma celebración litúrgica dos figuras tan distintas, pero está muy clara la complementariedad de las dos personalidades. Pedro, después de Jesús, es la figura más destacada del Nuevo Testamento. Su nombre aparece 182 veces. Sin embargo, sabemos muy poco de su vida, y muchas referencias que aparecen en los evangelios son acomodaciones hechas después de que se le consideró cabeza. Pablo es la persona mejor documentada. Es el único apóstol del que podemos hacer una biografía casi completa. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta las peripecias del apóstol con precisiones minuciosas. Pablo, después de estar varios años persiguiendo a los cristianos, dando coces contra el aguijón, un buen día, camino de Damasco, a donde iba a arrestar a los cristianos, cayó del burro. Cuenta que vio un gran resplandor que lo dejó ciego durante un tiempo, y ahí comenzó su conversión, aunque no supuso ningún cambio de actitud. Pasó de ser un fanático fariseo a ser un fanático cristiano. Predicó un Jesús idealizado, que encajaba perfectamente en las expectativas salvíficas y sacrificiales de los judíos, que poco tenían que ver con el Jesús histórico al que Pedro conocía muy bien. Entre los discípulos de Jesús, Pedro fue sin duda el más lanzado, con el peligro que eso conlleva. Era el cabecilla del grupo, el primero en hablar en cualquier circunstancia, sin miedo a reprender a Jesús cuando anuncia su pasión, sin miedo a llevarle a la contraria cuando quiere lavarle los pies, o cuando anuncia que todos lo traicionarán. El ser tan lanzado lo sitúa también en el lugar más peligroso, y termina negando a Jesús. Pero después de la resurrección termina confesándolo, diciendo: a pesar de todo, tú sabes que te amo. La expansión de la Iglesia primitiva es humanamente inconcebible sin la figura de Pablo. Hablamos de su conversión, pero lo importante es la revelación que Dios le hizo y en la que él tanto insiste en sus cartas, que la buena noticia de Jesús no era solo para los judíos, sino también para todo el mundo, para judíos y paganos.
Es cierto que a mediados del siglo I ya hay cristianos en Roma. A ellos les dirige Pablo su carta. Pero si el Evangelio se extiende por lo que actualmente es Turquía y Grecia, es gracias a la labor de Pablo, que recorrió miles de kilómetros y se expuso a toda clase de peligros por llevar la fe en Jesús hasta los confines de la tierra. También, en cuanto a su formación humana y religiosa, son personas completamente diferentes. Pedro era un simple pescador, analfabeto, sin ninguna preparación, un hombre testarudo, pero sincero. Pablo era un intelectual, había pasado por la universidad que entonces era el estudio de la ley. Pedro, con su sencillez y espontaneidad judía, y Pablo, con su agudeza intelectual gentil, construyen la misma y única iglesia. Las dificultades que tuvieron Pedro y Pablo para seguir a Jesús puede ser de mucha ayuda para nosotros hoy. Pedro, antes de la experiencia pascual, siguió a un Jesús acomodándolo a sus ideales e intereses de buen judío. Pablo, antes de la caída del burro, servía al Dios del Antiguo Testamento, que estaba a años luz del Dios de Jesús. La dificultad que los dos experimentaron para aceptar la figura de Jesús hace más creíble la sincera adhesión a su persona. No sirve de nada seguir a Jesús sin haberse identificado con Él. Solo después de haber superado nuestros prejuicios, estaremos preparados para aceptar el verdadero mensaje de Jesús. Vamos ahora a centrarnos en el texto del Evangelio que hemos escuchado, donde Jesús plantea una pregunta. ¿Quién dice la gente que es Él? Las respuestas nos parecerán ahora mismo extrañas. Para la gente parece que Jesús no es un personaje real, sino un muerto que ha vuelto a la vida, ya se trate de Juan Bautista, de Elías, Jeremías u otro de los profetas. De estas opciones, la más teológica y con mayor fundamento sería la de Elías, ya que los judíos esperan su vuelta. De acuerdo con Malaquías 3:23, yo os enviaré el profeta Elías antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Reconciliará a padres con hijos, a hijos con padres, y así no vendré yo a exterminar la tierra. Nos puede resultar interesante que el pueblo vea a Jesús en la línea de los antiguos profetas, en lo que pueden influir muchos aspectos: su poder, como en los casos de Moisés, Elías y Eliseo, su actuación pública, muy crítica con la institución oficial, su lenguaje claro y directo, su lugar de actuación, no limitado al estrecho espacio del culto. Sin embargo, cuando se estudia la época de Jesús, la visión anterior resulta inadecuada, porque en la mentalidad popular de tiempos de Jesús, el título de profeta tiene fuertes connotaciones políticas. Significa que la gente ve a Jesús como un libertador político del nacionalismo judío. Flavio Josefo, un historiador romano de la época, que nos ha dejado los datos más fiables
sobre la vida en Palestina de aquellos años, nos ha dejado testimonio de varios profetas surgidos por entonces. Su visión es muy negativa, pero interesante. Nos dice: los profetas son hombres engañadores e impostores, que bajo apariencia de inspiración divina realizaban innovaciones y cambios, induciendo a la multitud a actos de fanatismo religioso y la llevaban al desierto, como si allí Dios les hubiese mostrado los signos de la libertad inminente. El procurador Félix envió caballería e infantes contra estos profetas, matando a gran cantidad. Pero la mayor desgracia fue la que trajo sobre los judíos el falso profeta egipcio. Efectivamente, llegó al país un hombre charlatán que, habiéndose ganado reputación de profeta, reunió a casi 30.000 personas seducidas por él. Desde el desierto los llevó al Monte de los Olivos, desde donde, según decía, podía penetrar la fuerza en Jerusalén, vencer a la guarnición romana e imponerse como tirano sobre el pueblo. Esta mentalidad popular del profeta como libertador político es lo que comparten también los discípulos de Emaús. Para ellos Jesús era un profeta poderoso en obras y palabras, del que esperábamos que fuera el libertador de Israel. Lo que le interesa es saber si sus discípulos comparten esta mentalidad o tienen una idea distinta. Por eso les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es una pena que Pedro se lance inmediatamente a dar la respuesta, porque habría sido interesantísimo conocer las opiniones de los demás. La respuesta de Pedro es clara: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Pero esto aporta algo especial? Parece que Pedro confiesa no solo la misión salvadora de Jesús, Mesías, sino también su filiación divina, Hijo de Dios. Sin embargo, esta teoría no es tan clara como parece, porque desde antiguo los reyes de Israel eran ungidos por Dios como Mesías, derramando aceite sobre su cabeza, y eran presentados desde antiguo como hijos de Dios o hijos del Altísimo, por lo que parece que Pedro no añade nada nuevo. Además de confesar a Jesús como Hijo de Dios, ya lo habían hecho los discípulos después de verlo caminar sobre las aguas. Parece que Pedro va también en la misma dirección del mesianismo político que esperaba el pueblo de Israel. Basándose en esa respuesta, Jesús comunica a Pedro unas promesas. Sobre él edificará su iglesia, le dará las llaves del reino de Dios y, como consecuencia de lo anterior, lo que él decida en la tierra será refrendado en el cielo. Es posible que en esta respuesta puesta por el evangelista haya de fondo una idea práctica relacionada con el papel de Pedro en la iglesia primitiva. Y es que uno de los mayores conflictos que se plantearon entre los cristianos desde el primer momento fue el de la aceptación o rechazo de los paganos en la comunidad y las condiciones requeridas para ello. En los Hechos de los Apóstoles se da testimonio de estos problemas y en su solución desempeñó un papel capital Pedro,
enfrentándose a la postura de otros grupos cristianos conservadores. En aquella época en la que Pedro no era el Papa ni gozaba de infalibilidad pontificia, las palabras de Mateo suponen un espaldarazo a su postura en favor de los paganos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es Pedro el que ha recibido la máxima autoridad y el que tiene la decisión última. Todo esto nos lleva a la cuestión muy polémica desde siempre y que nunca está resuelta, de si Jesús tuvo la intención de formar una nueva comunidad, el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, que se mantendrá eternamente y a cuya cabeza estaría el sucesor de Pedro, el Papa, o si esto simplemente fue una evolución posterior de la comunidad cristiana tras su expulsión del judaísmo a finales del siglo I, cuando ya Jesús llevaba muerto más de 70 años. Y aunque los evangelistas pusieran en boca de Jesús esas palabras dirigidas a Pedro, puede ser simplemente un invento del evangelista. El caso es que desde el comienzo de la Iglesia, la figura del Papa como sucesor de Pedro ha sido muy controvertida. Ya en el siglo IX y X supuso la separación de los cristianos entre católicos y ortodoxos. Los ortodoxos, más fieles al mensaje primitivo, decían que había muchos sucesores, los obispos o patriarcas de Roma, de Constantinopla, de Éfeso o de cualquier sede que posteriormente se fue uniendo a la Iglesia. Y en el siglo XV, con la Reforma luterana y el cisma entre católicos y protestantes y anglicanos, la idea del Papa también quedó en entredicho. No puede haber uno que tenga la decisión absoluta sobre toda la Iglesia. Y la figura del Papa y su poder en la Iglesia católica es uno de los principales inconvenientes, pues para que el ecumenismo avance dentro de la Iglesia, por más esfuerzos que hayan hecho los papas, mientras no renuncien al poder absoluto que se le da, nunca podrán estar a la altura de los demás patriarcas de la Iglesia oriental. Antes de terminar, os leo otro texto de Juan Macià, de su libro Vivir espiritualidad en pequeñas dosis. El de hoy se llama Nadar con sed. En el fondo de ti mismo está todo el universo que aún no has descubierto. Proverbio Mahayana. Dhyana es la experiencia de concentración estática, Chan en chino y Zen en japonés. Meditar con calma, concentración receptiva. Pero no se trata de meditar pensando sobre algo, sino de estar en la realidad sin pensar. Para Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, contemplar es estarse amando. Practicar la meditación dhyana conduce a la contemplación samadhi, de la concentración receptiva a la iluminación gratuita. Su fruto es prajna, la sabiduría de una conciencia integrada que trasciende todas las cualidades y dicotomías. San Pablo diría, comprender como soy comprendido.
Dayana es lucidez sapiencial que capta intuitivamente la realidad profunda expresada en estos versos de Jacquín. Todos los vivientes son originariamente Budas, como el agua y el hielo. No hay hielo sin agua, pero no nos percatamos y buscamos en lontananza lo que tenemos tan a mano. Qué pena da ver a la gente extraviada buscando lejos la verdad que mora en su interior, como quien se queja de sed mientras nada en un lago. Termino así el programa de hoy, deseando a todos un feliz domingo y una buena semana. La próxima semana estaré fuera, por lo que no podré hacer el programa hasta el domingo 13 de julio. Gracias al equipo de Ñ Radio por hacer posible que este programa se escuche en las ondas y en las distintas redes sociales. Os dejo con otra canción de Salomé Arricibita, Pescador. Tu mirada me hace ver, tu amor me sana y ahora sé que de tus manos es mi hacer, que de tus manos es mi hacer, que de tus manos es mi hacer. Y mi alma se abraza a tu verdad, intentando así crecer y mejorar. Y me miras como solo tú sabes mirar. Y te sigo confiando en tu bondad, y de tu mano marcharé sin vacilar, echando redes para dar y alimentar. Me nombras y renace mi vida, me tocas y me estremece la alegría, me hablas y es tu voz la que me guía. Me invitas a seguirte cada día, me invitas a seguirte cada día, me invitas a seguirte cada día. Y soy yo, pero sabiéndome en tu amor, y ahora siento que por fin tengo el valor para salir, para vivir pese al temor de no saber a dónde voy. Y de tu mano marcharé sin vacilar, echando redes para dar y alimentar, creando lazos que nos unan de verdad, echando redes para dar y alimentar, creando lazos que nos unen de verdad. No habrá